Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. Prácticamente estamos cerrando ya la campaña electoral, quedan pocos días para que el pueblo ecuatoriano decida y escoja a su presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, pero también asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Y ahora tenemos la gran ocasión de conversar con una de las personas que reconozco de valía política, intelectual, académica y sobre todo de lucha social. Estamos hablando de Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el movimiento plurinacional Pachacuti. Leonidas, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué tal de campaña? ¿Cómo se siente estar de candidato a la presidencia a diferencia de lo que normalmente hace un dirigente, un líder de organizaciones sociales? Bueno, para mí ha sido una experiencia espectacular. Quiero agradecer y saludar al pueblo ecuatoriano. En cada rincón que hemos visitado hay una identidad en nuestra lucha. Digo nuestra, no mía, porque yo he decidido, ahí sí ya individualmente también, porque yo podría decir, soy el candidato. Hemos propuesto en este proceso y en los siguientes, somos una propuesta. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ser líder de un movimiento social y ser candidato de un movimiento político? Tener esa conducta, digamos, que se le exige al candidato de ofrecer, de plantear cosas, de saludar con todo el mundo, que es casi que es un ritual. Sí, a ver, tres cosas me parece importante en este proceso electoral. Primero, del ser luchador social, de venir de las calles, que eso sea confundido con el quehacer electoral, porque política es todo, democracia es todo, se ha sido medio complejo, ¿no? Entonces la gente en muchas veces se refiere sobre nuestras luchas, la mayoría es referido positivamente. Este es el joven que, con el que no ha dejado subir los combustibles. Por el que por lo menos hemos tenido esos 15 centavos. Claro. ¿Me entiende? Hay una referencia de esa lucha. Entonces, un tema que ahora nos ha permitido es posicionar desde el ser luchador, desde el ser dirigente popular, ahora de candidato, hay una valoración positiva. Claro. Un segundo tema, la gente sabe que no estamos mintiendo. Entonces dice, ustedes, o también hay sectores, en algunos lados sí nos ha pasado también, pero la mayoría ve que no estamos mintiendo. Porque en algunos sectores, sobre todo clase acomodada, hablemos así, ya vinieron a mentir otra vez. Claro. Pero la gente de los sectores populares dice, no, a usted sí le creemos, porque usted ha estado en las calles. Entonces, este segundo criterio me parece importante porque puede ser un filtraje de los criterios y eso puede permitir resignificar el quehacer, la política. Y un tercer tema que me parece fundamental y que ha habido un reconocimiento público es el tema de, humildemente digo, nuestra capacidad intelectual, nuestros conceptos generales que en muchas veces lo tendría un académico, un político profesional. Yo no hago política profesional, lo he dicho, hago política desde la sensibilidad de la gente. Entonces estos tres elementos me han permitido... Pero es muy importante lo que acaba de mencionar Leonidas, porque además en la lógica electoral lo que prima y ha primado, y por eso tenemos a alguien encarándole, son las mentiras, los ofrecimientos vanos, es decir una cosa en campaña y hacer otra cuando se está en el poder. ¿Hasta dónde su estrategia electoral ha estado marcada también por un marketing político o cree que efectivamente su conducta, en este caso electoral, ha sido auténtica, original, muy suya y no de asesores, de estrategas? Yo tenía chance sobre el target, que han sabido decir así en política comunicacional sobre todo, posicionar muchas cosas que no van a ser realizables, pero que pueden dar votos. A las cuales yo he mencionado a mis compañeros, porque a la final no tenemos un equipo profesional, digamos, de primera, que tipo Barba... Con asesores extranjeros y demás. No la tenemos
compañeros muy sensibilizados con el Ecuador. Entonces he pedido, hermanos, vamos a ir. Aquí quiero que la gente no vote por lo que ven en los TikToks o se emocionen por alguna de mis propuestas. Quiero invitar a la votación consciente. Que la gente vote conscientemente. Pero sí tiene buenos TikToks. Sí le trabajan. Sí. Sí, claro. Pero no ha sido TikToks mintiendo, lo que quiero decir. Por ver un TikTok, chévere, ve, bacán, pero, vamos a bajar los impuestos, no vamos a subir los combustibles. Llegas y haces lo contrario, no quiero eso. Pero usted cambió en su conducta, en su modo de ser para afrontar esta campaña, tomando en cuenta que digo, para bien, en el mejor sentido de la palabra, la campaña electoral es un show también, es un modo de exponerse, de exhibirse, y sus TikToks son muy buenos también. Sí, mira, yo creo que una parte de mi vida han visto, en los últimos años, han visto la gente. Claro. Ajá. O sea, un dirigente fajado, un dirigente firme, un dirigente consecuente, un dirigente que jamás voy a estar de acuerdo con las políticas neoliberales de derecha, crítica, analítico y todo así. Pero no me han visto el pasaje de mi vida, la parte más humana. Claro. Esto de que tengo que cambiar pañales de mis hijos. Bueno, nosotros en Radio Pichincha le hicimos un reportaje en su casa, con su esposa. Sí, con su muchas familia. Gracias. Eso fue, claro. Pero hace rato no. Después, pero una besita, digamos. Sí, pero ahora en este tiempo, más bien, me piensan que soy un ser que no baila, por ejemplo. Claro. Bailo toda la vida. Y le toca algún instrumento. Toco un instrumento. Sí. O de pronto también piensan que uno solo está en la música andina. No, hago así también otras canciones. También le gusta el rock. Por ejemplo, rock me encanta. Así Cuando era joven, seguramente hay algunos pasajes de mi vida que hubiera sido chévere también, ¿no? Pero finalmente quedé con la música andina. Claro. Pero en ese proceso, ¿cómo uno no puede quedar sensibilizado con toda la creación de los hermanos afros, por ejemplo? Salsa choque. Lindísimo. Claro, el cuerpo ya está ya está oxidado. Usted tiene para largo todavía. Ya está oxidado. Entonces yo creo que en esta campaña no he emulado nada. Lo único que he dicho es, compañeros, vamos a indicar lo que somos. Claro. Y ya. Entonces, en parte de nuestra campaña, no hemos quedado en el límite de las mentiras, nuestras propuestas. No hemos quedado sacando algo que no somos. Somos lo que estamos indicando en TikToks, en todas las redes sociales. Pero sobre todo que la gente vea que somos tal y cual como son los ecuatorianos. Y como candidato, ¿cómo mira su propio movimiento en vista de que, por ejemplo, para esta entrevista he revisado varias cosas, no ha tenido el apoyo de todos los líderes tradicionales, históricos, provinciales, regionales, de la CONAIE, de la CONFENAIE? No les veo activos a favor de su candidatura. Esto pesa también porque hubo fracturas dentro del movimiento indígena y en Pachacutic también. Sí, he hecho una lista. Con nombres y apellidos en la evaluación que vamos a tener del movimiento, les voy a decir. Todos los que ahí están medio, claro. O los que se han ocultado, pero hay compañeros dirigentes que de pronto habían problemas, pero se han metido de lleno también, al 100%. Así que esto nos permite hacer una valoración conjunta. Creo firmemente que en los últimos 7 años del movimiento Pachacutic ha habido una separación, no podríamos decir una fractura, una separación desde la visión política, desde esta visión más liberal, ¿no? Los candidatos a nivel individual, las organizaciones solo queremos para votos. Yo en este proceso no he permitido aquello, sino las bases, porque debemos entender que los cambios no se van a dar únicamente por los procesos electorales, claro, o por el político, o por el candidato inteligente, casi la lumbrera del Ecuador, no va a darse los cambios por ello. Porque vi incluso, y después si quiere en privado le menciono, pero hay alguno que otro dirigente que le veo coqueteando con Noboa, como tanteando en caso de que no gane Leonidas Issa, se vayan con Noboa. ¿Cómo mira ese comportamiento de ciertos dirigentes? Sí, también los que en este momento están en la idea que ya hay una tendencia polarizada, por lo tanto hay dos opciones y intentan acomodarse a alguna gente, ¿no? Claro. Pero la mayoría ha decidido sostener sobre el resultado que sea, ¿no? Y entendiendo que es parte de un proceso de consolidación, de un proceso de transformación, y en su debido momento los dirigentes tomarán su definición, los líderes tomarán su posición, como yo lo he hecho en todo momento. Siempre me he quedado apegado en las decisiones colectivas de la gente. Pero Leonidas, ¿cómo evalúa usted el comportamiento del gobierno y del candidato presidente
que utilizando incluso el aparato estatal ha llegado a comunidades indígenas en Cotopaxi, en Chimborazo, en Imbabura, en la Amazonía menos, pero llegan con las cocinas de inducción, llegan con los bonos. ¿Cómo se comportan las comunidades si efectivamente responden a un conglomerado social que es la CONAIE o las organizaciones locales y territoriales? ¿Cómo entender que eso ocurre ahí y que no hay una respuesta del movimiento indígena en este caso? Si eso puede hacer en un año, ¿qué va a hacer en 4 años? Eso, seguir regalando. Claro. Eso deberían preguntar los ecuatorianos. Más allá de lo que están dando como gobierno, como presidente candidato, más allá de eso, que hayan logrado posicionar, ¿cierto? Que en política en este momento, porque tú eres el favorito, rompes la Constitución, rompes el Código de la Democracia, claro. Apruebas, desapruebas la ley, lo que interesa y lo que no me interesa, simplemente, ¿cómo se llama esta figura? Cuando desconocer. No, el presidente. Encargado con licencia. Bueno, ya, se me fue esta frase. Entonces, si eso se está permitiendo en un año, ¿qué va a ser en los 4 años? Pero además de eso, lo que está haciendo con la vicepresidenta de la República. Vicepresidenta de la República institucionalmente. Claro, elegida. Si eso pudo hacer con una vicepresidenta que él eligió, no elegimos nosotros para que sean su binomio, él eligió, y que haya violentado sus derechos, haya elevado los niveles de violencia política y que me da mucha pena, muchas mujeres que hubiéramos visto en otras ocasiones reaccionando, que ahora han quedado en silencio. Es verdad. Eso te dice un montón de cuestiones, ¿no? Y que en este momento utilice recursos de los ecuatorianos. Solo miremos 84,000 jóvenes a $400 por 3 meses de periodo electoral. Justo en el periodo electoral. Periodo electoral, no es que te estanque, no es jóvenes, por Dios, dejemos de ser engañados. No es que te quieren dar un trabajo, claro. Te están utilizando con plata de todos los ecuatorianos los 3 meses del periodo electoral. Claro. Que además de eso, no dijeron que las cocinas de inducción no servían ni toda la cuestión, no, como una cuota de comprar conciencias a nuestra querida gente, que estamos empobrecidos. Y todo lo que en este momento está utilizando la infraestructura del Estado, ¿no? Claro. Eso está haciendo el presidente, todo en nombre del odio. ¿Y cómo analizamos el comportamiento, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que la semana pasada emite un comunicado para decir que están evaluando y están analizando lo que ellos ya han revisado con respecto a los decretos del 500, el más famoso, y hasta el 9 de febrero seguramente no sacarán ningún comunicado? ¿Qué explicación le damos al país de que ese comportamiento de la Corte Constitucional sea, para unos casos, ágil, expedito, y en otros, en cambio, espere todo el tiempo? La Corte Constitucional, el organismo que controla a todos, ¿no es cierto? Si estás o no estás violentando derechos, si estás o no estás rompiendo los derechos, todo aquello, hubiéramos esperado en este momento una respuesta ágil. Pero el problema es que como estamos en una coyuntura política, el que tiene el poder, en este caso el Ejecutivo, presiona en los 5 poderes del Estado. Y yo siento que se han limitado a aquello. Porque si no, también la Corte Constitucional, dependiendo de los jueces que han pasado, ¿no? Ha habido saltos cualitativos bien importantes en materia de derechos. Pero asimismo, como en este momento, por presión política, en lugar de salir y decir, señores, aquí no se permite la interpretación de la Constitución, un gobierno que va a ser candidato, listo, acójase lo que dice la Constitución y la ley, tiene, ¿cómo se llama? Licencia, un sueldo, dedíquese a la candidatura, respete el derecho de la vicepresidenta. No, en este país no hemos elegido al presidente para que elija a dedo a su vicepresidenta. La Constitución dice clarito, en ausencia temporal o definitiva del presidente, asume la vicepresidenta. Claro. Una resolución de esa categoría daría tranquilidad a los ecuatorianos. Pero además ese pronunciamiento daría lugar a una sanción política, y esa sanción política puede ser incluso que no ejerza los derechos políticos, y por lo tanto no podría ser ni presidente hasta mayo, ni tampoco, si supuestamente ganaría, ejercer el cargo después de mayo. Yo creo que después de este proceso, cualquiera que sea el resultado, peor si es que van a imponer, porque también están configurando un fraude. Sí, de eso vamos a hablar. Sí, están llenando en la cabeza, ¿cierto? Sí. Cualquiera que sea el resultado, nos deja un proceso rico. Les digo así,
yo mismo voy a ser uno, seguramente muchos colectivos que vamos a entrar en procesos. Hay que demostrar al país y al mundo que fue un proceso manipulado. Entonces, hay recursos legales, constitucionales, que en 7 años no van a desaparecer. Claro que sí. En consecuencia, vamos a pelear hasta el último para que en este país el violar la Constitución no sea porque yo tenga poder ni porque sea el monarca. No, señores, aquí, en la condición económica que tengas o el poder que tengas, hay que respetar todos. Para eso la Constitución es el contrato social, pues, el contrato social entre todos los ciudadanos. Exacto. Nos comprometemos, fuimos a votar, un contrato entre todos para respetar la Constitución. ¿En qué momento me está diciendo la Constitución que porque eres ejecutivo, porque tienes poder, entonces me da la tutela para yo romper la Constitución? Claro. Eso no me dice. Pero, Leonidas, a propósito de lo que usted menciona, se hizo público un video donde usted le increpa a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín, y al mismo tiempo queda flotando la duda de que no hay garantías. ¿Ustedes tienen confianza en el Consejo Nacional Electoral? ¿Tienen confianza en Diana Tamaín, que también vino de las filas de Pachacuti? Sí, en un debido momento yo he guardado silencio. En muchas veces, por ejemplo en el 2019, 2022, incluso hemos aportado, nos pareció muy importante, a las cuales acciones como estas hemos saludado. Reconocer no solo en la Constitución la democracia comunitaria, sino lograr también desarrollar en el Código de la Democracia el tema de la paridad de género, pasamos de 30% a 50%. Ajá. Son temas que nosotros aportamos, luchamos juntos. Es verdad. Ajá. Pero cuando la autoridad con capacidad autónoma de su institución que garantiza la Constitución es presionada políticamente, ahí se jodió. En este momento, lamentablemente, no hay ninguna garantía, no tenemos confianza a los vocales del Consejo Nacional Electoral que también hicieron la interpretación, ya deberíamos haber cambiado. Así es. En consecuencia, no tenemos garantía, por la cual, de la misma manera, hay recursos jurídicos en el Ecuador, a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que después de este proceso va a dejar muchos procesos en los cuales van a tener que enfrentar. Pero Leonidas, le quería preguntar algo porque en la grabación que se difundió en redes de su pronunciamiento frente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, no se le escucha muy bien a ella, se le escucha muy bien a usted. ¿Qué le respondió frente a lo que acabamos de mencionar y de que usted también mencionó en esa conversación? A ver, primero viene a saludar como si nada. Yo ahí hubiera esperado a todos que están molestos y dicen públicamente no creemos en el Consejo Nacional Electoral. Ese rato eran de decir. Claro. Así como yo dije. Ajá. Yo creo que de los 16 candidatos yo no he guardado hipocresía frente a mi molestia pública. Yo hubiera escuchado a los candidatos que he visto en redes sociales que no estamos de acuerdo el Consejo Nacional, pero les vi fraternalmente saludando, abrazando, un besito, muchas gracias, la democracia. Fui el único candidato que se puso de pie y decir, señora Diana Tamaín, no estoy de acuerdo, no hay garantías democráticas, usted permitió interpretar la Constitución, usted permitió romper la Constitución, ustedes garantizaron en este caso que el presidente sea candidato a la vez presidente, están utilizando los recursos económicos de los ecuatorianos, en consecuencia nosotros no tenemos confianza en lo que están haciendo. Les dije de frente, las cuales, lo que digo de frente, internamente... ¿Y ella qué le respondió? Claro, ella dijo, mire, eso no es así, que ha habido una mala información, cómo están viendo los ciudadanos, que eso depende de los jueces, el contencioso electoral tiene que decidir en derecho, pero digo, vea, si ustedes hacen el primer control que no necesita sobre la decisión del juez, seguramente no va a pasar casos al contencioso electoral. Claro. Entonces, claro, se dio la vuelta en ese sentido, pero lo que estoy claro es que yo dejé mi molestia sentada, no, en un tema que era interno seguramente, y no sé ni siquiera quién grabó. Claro. ¿Y esto mismo les ha dicho a los observadores internacionales en las reuniones que han mantenido con ustedes o todavía no se han reunido? He manifestado a los 6 embajadores con el cual reuní de la Unión Europea. Ajá. Voy a tener el día viernes y sábado reuniones asimismo con misiones de veeduría internacional, a las cuales manifiesto de la misma manera. Porque, Leonidas, perdona que le interrumpe, nosotros revisando y haciendo un trabajo de investigación, descubrimos, porque habría que haberlo descubierto, de que, por ejemplo, hay informes de la Contraloría del Contralor Pablo Celi que hablan de las elecciones del 18, del 19
y del 21 donde hay serias irregularidades y esos documentos están prácticamente escondidos. Pero hay indicios de que se manipulan, de que no empieza, el sistema no empieza encerrado, es decir, no empieza en cero, sino que ya viene cargado de datos, etcétera. Sí, todas esas cosas ya han estado pasando en el país. Incluso el candidato de aquel entonces, Yacu Pérez, del movimiento indígena Pachacuti, pudo haberse llegado a la segunda vuelta e incluso haber ganado las elecciones, pero esas auditorías no se hacen públicas, no se denuncian. Así es, por ello necesitamos autoridades independientes. Si usted tiene el control desde el Poder Ejecutivo a todos los poderes del país, van a seguir ocultando, a los poderes del Estado, perdón, van a seguir ocultando. Y creo que debemos demandar los ciudadanos. No dicen que vivimos en un país democrático. Claro. Esto es la democracia. No, la democracia no es escondiendo informes o escondiendo procesos. La democracia es respetando que cada voto, en este caso, en todos los recintos del Ecuador, los miles de recintos en el Ecuador, valorados a nivel nacional, eso que sean públicos y sean respetados. Claro. Yo mismo tengo en este momento duda, ¿no? Porque yo creo que en esta coyuntura están buscando dos cosas la clase política, élite política, la burguesía, los grupos económicos oligárquicos. Dos cosas. Uno, mire, así saquemos nosotros del 20, 30, 40%, lo que necesitan es con datos absolutamente bajos. ¿Ya? ¿Para qué? Lo que ellos están buscando en este proceso es hacer fraude para que no tengamos votos y luego diga, ve, pero ahí está, pues, movilización no sirve, usted representa el 0.5%. ¿Qué es lo que les han dicho en otras ocasiones? Eso es lo que están en este momento, están cocinando eso. Señora Diana Tamaín, Consejo Nacional Electoral, ¿en dónde dan los fraudes? En donde tienen la capacidad de veeduría. O sea, en las juntas receptoras del voto, en el momento que están votando, en el momento que están contando. Escrutando. Si ahí tienes el 100% cubierto por la gente del gobierno, pagado para que puedan ser observadores, veedores, te aseguro que ahí van a ir manipulando la voluntad popular. Claro. Luego, lógicamente, vienen las juntas intermedias y todo aquello como ha sido conocido y lo que pasó con el doctor Yacu Pérez. Y un segundo objetivo que están buscando es que decir que la izquierda, que el socialismo, que el comunismo, llame como quieran llamar, no sirve. Es narcopolítica, es horroroso, y eso han logrado mimetizar en la población ecuatoriana. Es verdad, sí. Y haciendo que el modelo que en este momento está matando a la humanidad, hay una hiperconcentración de la riqueza en pocas manos, no pagan impuestos, han destrozado el Estado, como ellos mismos decían, los famosos estados obesos han reducido, no hay plata para educación, para salud, para infraestructura, condiciones mínimas, administración de las cárceles, y hacer creer eso que es un problema de los que pensamos diferente al capitalismo. Claro. Entonces, esos dos temas están buscando, lógicamente, para anclar en la política internacional, como estamos viendo Argentina, Milei, lo que estamos mirando en Europa, países que están avanzando. Claro, claro que sí. Ahora, lamentablemente, Norteamérica también. Leonidas, no quiero dejar de pasar esto del debate, porque si no, también nuestra audiencia estará pendiente. ¿Usted esa despedida que le hizo a Noboa, Noboa, la preparó, estaba dentro de su plan o le salió espontáneamente ese rato? No, hace rato me salió, realmente. O sea, fue muy espontáneo eso. Sí, sí. Y pegó mucho. Y yo creo que sí pegó, sobre todo, mira, ¿qué pasó en el debate? Primero yo estaba muy nervioso, nunca me ha pasado, ni siquiera en la sesión del Pleno de las Naciones Unidas frente a 183 delegaciones de 183 países, no he tenido ese nervio, yo no entendía qué pasó. ¿Qué pasó entonces? Entonces, por eso, por ejemplo, en la parte que me preguntan que ha quemado Quito, qué va a hacer, y yo salgo con el tema de 200 millones, en lugar de decir por las movilizaciones ganamos 200 millones de dólares para el sistema de salud, claro, me sale... En las movilizaciones pusimos 200 millones de... Híjole, vino y con eso los Aguilar, los Veras, los que su fundamento central no es el cerebro. Su fundamento central para sus análisis es el odio. Claro, claro. Entonces dimos papaya, ¿no? Pero al final salió bien con esa despedida. Finalmente, claro, en el momento que ya estábamos avanzando, por ello hago como mi vista hacia abajo. Decía, ¿cuál criterio pongo aquí? Ya. No, entonces un poco era llamando a la sensibilidad, a superar de la polarización.
Y claro, como no hice de entrada también, no había tiempo para desarrollar un poco más en el quichua, digo, listo, aquí también hay alguien que habla inglés. Y seguramente el inglés no como idioma, sino como su origen de pertenencia. Claro, porque Daniel Noboa nació en Estados Unidos. Ajá. Cuando yo escucho, salió urgentemente, se fue a la posesión, digo, entonces bye bye, ¿no? Hay que decir, porque él no está pensando como ecuatoriano. Claro. Él no está pensando. El presidente Noboa, sus decisiones no está pensando como ecuatoriano. O sea, no está pensando como yo. O sea, gente del pueblo, de productores, de agrícolas, ganaderos, artesanos. No, claro. No. Él está pensando su corazoncito y su cabeza desde su origen. Su origen es Estados Unidos. Y su presidente en este caso sería Donald Trump. Así es. El que está mandando al Ecuador y a América Latina a los migrantes. Por ello yo no, en mi cabeza, en mi conciencia no cabe, pues un presidente de la República vaya a aplaudir en primera fila en un discurso donde dice no necesitamos latinoamericanos. Yo no sé, pues en ese rato yo salgo, si ya me voy por equivocación, salgo en ese momento, no pasó aquello. Pero quien ha tenido una posición digna es Bukele, por ejemplo. Claro. No sé si por cálculo político o por dignidad, pero finalmente no se fue. Bukele, Petro, Lula, Claudia Sheinbaum, que ahorita posiciones dignas. Claro. Yo realmente ahí reconozco, miren, vamos a seguir teniendo una clase política latinoamericana que no van a creer en latinoamericanos, no van a creer en la unidad latinoamericana, van a seguir siendo siervos utilitarios de los imperios, de los países centrales. Yo digo, vea, ahora mismo cuando revisas a Elon Musk, ¿por qué su intención de seguir pensando en Marte, por ejemplo? Ajá. Yo creo que las clases hegemónicas en el mundo ya tienen un plan. Claro. En caso de que destruyan el mundo, ellos se salvan. No les importa lo que pase con la Tercera Guerra Mundial, no les importa. Ellos ya tienen asegurado su lugar. Lo que yo creo es que están poniendo bases fuera del espacio, fuera de la Tierra, digamos, ¿no es cierto? Como saben que la Madre Tierra tiene capacidad de regeneración, listo, están haciendo lo suyo, están yendo, van a acabar con la humanidad sin pena ni gloria. Claro. ¿Y usted cree que van a ir llevando a un Milei? No. Perdónenme, pero vean, no lo van a llevar, de cuarta, son siervos utilitarios, eso es lo que son. Pero lo que digo es... ¿O creen que van a llevar a un El diablo mal paga a sus lacayos, es una frase que leí estos días. Esto, por ejemplo, a Milei, a Noboa y otros más, no les hace muy bien porque además les va a imponer aranceles a las exportaciones, es decir, a todos aquellos que dijeron libre comercio, resulta que el señor Donald Trump les impone aranceles. ¿Dónde queda la libertad de mercado? Es una cosa de locos en este tiempo. Tenías Estados Unidos, no Norteamérica, porque también hablaríamos de Canadá. Y de México también, claro. México también, cierto. Tenemos Estados Unidos que se fundó sobre la libertad. Cierto, la estatua de la libertad, la insignia norteamericana, la libertad económica, la libertad cultural, la libertad de prensa, la libertad de expresión, tienes todo. Wow, es una referencia. Es un paradigma para eso. Y que ahora, en cambio, tengas un Estados Unidos sembrando en el imaginario de la humanidad un Estado esclavista. Uno entiende eso en términos de hegemonía global. Lo que estás diciendo al mundo es que, ¿saben qué? Ya no pudimos con aquello, entonces tenemos que hacer lo que sea para sobrevivir. Eso están mandando el mensaje. ¿Cierto? 50 millones de seres humanos, no son delincuentes, por favor, no son delincuentes. 50 millones de seres humanos, 12 millones mexicanos, 1.400.000 ecuatorianos, y así vamos sumando, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. 50 millones de seres humanos han levantado la economía de Estados Unidos. No es que solo los norteamericanos. Pero además no se olvide que 2 siglos hubo esclavismo. Así es. 2 siglos de esclavismo levantaron carreteras, vías férreas, edificios, e hicieron ciudades con esclavos, es decir, con mano de obra. Por eso ahora, después de salir aquello, que incluso hasta ahora está el bono de la esclavitud, se llama las generaciones de hermanos afroamericanos, que he compartido con ellos, ¿no? El famoso bono de esclavitud, así se llama. Y que ahora vuelvan a resignificar ese esclavismo es un mensaje brutal para la humanidad. Pero yo quiero reconocer aquí a
a las posiciones dignas de presidentes de las repúblicas de Latinoamérica. Si Latinoamérica no se une, estamos jodidos como región. Y si usted es presidente de la República y gana las elecciones, ¿retomaría la UNASUR, por ejemplo, en función de lo que estamos hablando? Considerando que la UNASUR no era una cosa de Correa, de Lula, de Kirchner, no sé qué, sino era un legado casi que ideal de Simón Bolívar. Absoluto, eso hay que retomar. Ya. Si usted es un burgués, vea, estoy hablando en categorías económicas. Ajá. Si usted es un burgués, siente orgullo de dónde viene, tienes que unir Latinoamérica. Claro. Así como los burgueses de la Unión Europea se unieron. Exacto. Con su orgullo de ser italiano, su orgullo de ser alemán, francés, su orgullo de ser francés, su orgullo de ser todos los países. Listo, defienden su clase, pero dentro de esa gran unidad. Ajá. Pero aquí no tienen ni siquiera mejor dicho, Latinoamérica no ha logrado consolidar ni siquiera como clase política la burguesía. Una burguesía propia, sí. No tenemos aquello. No quiero dejar de pasar algo, ya que me lo mencionó a Elon Musk, en las últimas 48 horas, al momento que estamos grabando, por supuesto, él ha denunciado a la USAID como una organización criminal. Y la USAID, en buena medida, también ha estado en el Ecuador y ha estado, por ejemplo, financiando proyectos en la CONAIE. ¿Hasta dónde, como movimiento indígena, como líder indígena, usted también hace un mea culpa de que la USAID también metió mano en el Ecuador? En la CONAIE no tengo entendido. Si es que me das nombres de qué plata ha puesto la USAID, sería importante. No sé si en organizaciones de base en la CONFENIAE, de pronto en algún proyecto, pero en la CONAIE... Como tal no hay. En la CONAIE nosotros hemos tenido absoluta seguridad de que ninguna plata de cooperación internacional llegue a favorecer líneas políticas ideológicas, peor del fascismo mundial. Eso sí, téngalo por seguro. ¿Y cómo valora entonces usted, Leonidas, la denominación de organización criminal que la señala Elon Musk? No lo señala ni Correa, ni en su momento Chávez. Lo dijo, incluso pero que es un brazo armado de la CIA, lo dijo en su momento. Pero es que esto es de ustedes, estos son ustedes, ese es el neoliberalismo. Ya. Chupo a los estados de tercer mundo, a los países de tercer mundo, chupo. Sí. Esto en hora 25 no me permitieron desarrollar un poco, porque dicen que van los trabajadores más bien están mandando la plata. No, si tienes un Chevron Texaco, no es el Estado el que está llevando recursos, son las empresas transnacionales en nombre de los estados. Así es. ¿Cuánto significó acá? 8.000 millones de dólares ganados como pasivos ambientales. Ni siquiera eso pagaste. Yeah. Esas experiencias usted va a tener en todos los países del sur global. Yeah. Y si usted fuese presidente, ¿qué haría con esto? Entonces, solo para entrar en esta cuestión, en esta lógica que ellos mismos han puesto. Mire, si ustedes mismos permitieron la USAID, saben perfectamente que es el brazo social, económico de la CIA. Entonces, ¿para qué utilizaron? Recursos cuando vinieron, ¿cómo se llamaba? Lingüístico de verano. El Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano. Que vinieron hasta incluso a inmunizar a gente, a poner inyecciones. Debemos de entender, la USAID, la CIA, sobre todo, empezaron a operar, o mejor dicho, fortalecieron la operación en Latinoamérica después de la Revolución de Cuba. Entonces, la primera reforma agraria de 1963 no fue porque quisieron respetar el derecho de la tierra a los indígenas, a los campesinos, no, sino porque quisieron aplacar las revoluciones en el continente. No resolvieron, fueron a la segunda reforma agraria 74 y no han logrado resolver. En todos esos procesos que han hecho, procesos de organización consolidadas, han ido desmantelando estructuras organizativas. Pero entonces, en ese proceso lo que quiero que quede claro es que si en este momento Elon Musk está diciendo, está categorizando aquello, es porque es su propia estrategia. No es que aquí Latinoamérica ha inventado los apoyos y hemos dicho, vean, necesitamos que ustedes tengan. Ustedes planificaron como nación para infiltrar de esta manera en nuestras naciones. Pero se nos va el tiempo y no le he preguntado de las propuestas. ¿Cuál sería el rol que usted le delegue a su vicepresidente en caso de ganar? Porque ya hemos visto la experiencia con Verónica Abad, ya sabemos en todo lo que termina eso. ¿Usted a su vicepresidenta qué tareas le va a delegar? En concreto hemos hablado, va a desarrollar toda la parte de la economía popular y solidaria. Muy bien. Entonces, en el Estado ecuatoriano se reconoce 3 tipos de economía:
la privada, la pública y la economía popular y solidaria. La compañera Katiuska, que tiene 15 años más de experiencia, va a dedicar el 100% de tiempo a desarrollar, a fortalecer la economía popular y solidaria. Entonces no va a ser la delegada a Israel o a algún lado para esconder, no. En nuestro gobierno vamos a respetar el derecho de participación, el derecho de decisión, sobre todo el papel de las mujeres en la toma de decisiones. ¿Y qué rol le va a dar a su esposa? Ya que vemos que se habla de la primera dama, etcétera. Usted a su esposa, si gana las elecciones, ¿qué rol le va a dar? Para empezar, no es primera dama, no va a ser la primera dama, es una mujer más de todas las mujeres del Ecuador. En consecuencia, ella lo que ha podido desarrollar en este tiempo es en el campo de la educación. La educación viene trabajando ya, asimismo, más de 15 años. Ahí se conocieron además, ¿no? Sí, en esos procesos. Y no es una educación estatista, no es una educación de pronto privatizadora, sino desde un entendido más crítico, donde han logrado un equipo de compañeras mujeres, han logrado consolidar una metodología. Metodología a partir del aprendizaje de una educación no directiva, pero una educación también comunitaria. Claro. Entonces, mis niños mismos aprendieron sembrando en la chacra, cuidando a los animalitos, cuidando el chivito, cuidando la ovejita. Entonces, ella va a dedicar a fortalecer sobre todo la educación liberadora. Claro. La educación crítica, la educación humana, no simplemente aprender a leer y a escribir, sí está bien, pero sobre todo la educación de los guaguas. Yo creo firmemente, si a una generación de niños podemos ser sensibles con la realidad del Ecuador, vamos a tener una generación muy sensible ya de adultos. Leonidas, pero además hay un detalle que es muy importante. El movimiento indígena ha luchado más de 30 años por la constitución y la configuración de un Estado plurinacional e intercultural. Siendo presidente de la República, ¿cuáles serían las medidas urgentes e inmediatas que tomaría para que eso se haga realidad? En vista de que no se ha podido consolidar a lo largo de estos 15 años de la Constitución de Montecristi en todos los sentidos y en todos los campos. Primero, un programa permanente para que toda la ciudadanía entendamos que la plurinacionalidad, la interculturalidad no es tarea de los indígenas. Cuidado, aquí se ha etnitizado conceptos, principios básicos de convivencia de la sociedad. En todos los estamentos, en el sistema de educación, en el sistema judicial, en el sistema de salud, en el sistema de salud, en los gobiernos seccionales, en el gobierno central, en los servidores públicos, que todos seamos sensibles con esto que se llama interculturalidad, plurinacionalidad, que entendamos que hay una matriz de transformación de un Estado colonial. Un segundo tema, respeto absoluto a los derechos. Derechos de los ciudadanos, 18 millones de ecuatorianos, estés en el Ecuador o en el mundo, tienes derechos individuales como ciudadanos. Pero además de eso, el Estado ecuatoriano reconoce los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de los afros, de los montubios, de los cholos, así dice la Constitución, artículos 56 y 57, como mecanismos de reparación histórica. Claro. Así dice, no son privilegios, porque también ahora dicen, pero los indígenas tienen muchos derechos. No, señores, vamos a respetar como ejecutivo la implementación de los derechos colectivos como mecanismos de reparación. Tercero, derechos de la naturaleza. Esto no es de los indígenas, es para todos los ciudadanos. Si usted está sintiendo afectado porque va a pasar una represa, va a pasar una actividad de una carretera, cualquier cosa, y siente que va a afectar la naturaleza, ¿quién es el titular para decir, sabe qué? Me van a afectar el derecho a la madre naturaleza, el que vive en ese territorio. Seas campesino, seas blanco, entonces vamos a garantizar el derecho a la consulta ambiental. ¿Qué más? Permítame rápidamente, porque es exquisito. Es importante, ¿no? Los derechos diferenciados. Para nuestros hermanos de la tercera edad, nuestros hermanos con capacidades especiales, las disidencias o la diversidad sexual, el Estado tiene que garantizar, proteger y respetar esos derechos. Claro. Pero Leonidas, en función de eso, si usted es presidente de la República, ¿qué hará con los tratados bilaterales que hay con los Estados Unidos para supuestamente combatir la inseguridad? ¿Qué implica, por ejemplo, que vengan los militares estadounidenses con todas las garantías, que hagan uso de las Islas Galápagos prácticamente como una base militar? ¿Qué haría usted
respecto a eso? Dentro del eje grande de seguridad nosotros hemos planteado un eje de política internacional. Vamos a aprovechar esta relación que tenemos con Estados Unidos y con otros países en materia de seguridad. Vamos a decir, construyamos una política internacional, porque si no, más o menos quieren venir a decir qué tenemos que hacer nosotros. Cuando ustedes tienen una tarea. Estados Unidos tiene 50 millones de seres humanos que son el mercado más grande de la droga. Entonces planifiquemos una política internacional, tenemos un acuerdo firmado, listo, no quedemos en actividades puntuales, sino diseñamos una política internacional, países de consumo, países de producción, países de tránsito como en el nuestro, entonces hagamos una política internacional para luchar, porque con una base de manta, ni siquiera lo que tenemos en Galápagos no va a servir, ni sirve, ni con una base de manta no vamos a resolver el problema. ¿Y qué hacemos entonces para ir cerrando ya, Leonidas, con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Que, por ejemplo, si usted es presidente de la República del Ecuador desde el 24 de mayo del 2025 hasta octubre, tendría que pagar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Vamos a sentar bajo las recomendaciones de las Naciones Unidas. Lamentablemente, Estados Unidos está saliendo de todos los espacios de decisión global, la OMS. Esperemos que en las Naciones Unidas se pueda respetar ese espacio. Hay recomendaciones, vamos a sentar con el Fondo Monetario Internacional y vamos a decir, listo, le vamos a pagar, pero primero vamos a levantar nuestra economía, primero vamos a resolver el problema de salud, de educación. Me permite sobre las recomendaciones internacionales justificar y en las cuales pedir al Fondo Monetario Internacional vamos a pagar cuando hayamos aliviado el dolor de la gente. Claro, para cerrar entonces, en caso de que usted perdiera las elecciones y en la final, en segunda vuelta, estarían Luisa González y Daniel Noboa, ¿por quién el movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, votaría? Luego de tener los resultados oficiales, téngalo por seguro, sentaremos y tomaremos una decisión. Antes de esa hora no voy a posicionar ningún criterio individual porque acabaría haciendo campaña por uno o por otro cuando estamos en campaña para nosotros. Pero hubo un acuerdo de la izquierda, ¿no? En la izquierda firmaron un acuerdo diciendo... de no agresión, garantizar el programa de gobierno, hay que volver a discutirla y lógicamente ya en la segunda vuelta vamos a ver. Yo estoy totalmente seguro que la gente sí va a decidir con conciencia y en ese proceso hay un sector de la sociedad que están con criterios polarizantes, pero hay un sector mucho más amplio que no está polarizado. Sí necesitan superar. Yo solo les quiero decir a los hermanos ecuatorianos, si gana una opción del anticorreísmo, el odio va a ser generalizado. Y si ganas una opción del correísmo, de la misma manera el ataque va a ser brutal. No se va a poder, no se va a unificar el país. Nosotros no hemos fundado nuestras propuestas a partir del odio. Si miramos en el debate presidencial, no. El que más odiaba, el que más atacaba entre personalidades, entre candidatos. No, ni siquiera candidatos. Entre personalidades políticas empezaron a tener más asidero. No puede ser, pues. Hermanos ecuatorianos, somos la opción que puede superar a partir del debate y a partir del problema del Ecuador. Muchas gracias, Leonidas, muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a usted por venir acá, por supuesto siempre será bien recibido y me place conversar con usted, lo digo de todo corazón. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión colectiva en voz alta. Siempre decimos que aquí estamos pensando en voz alta porque nos interesa conocer los postulados, las propuestas de los candidatos, pero sobre todo desde el punto de vista patriótico. Por eso incluso algunos no han querido venir por aquí. Qué pena, pero bueno, estamos para conversar, dialogar, insisto, para pensar en voz alta. Nos veremos. Cuídense mucho. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Y gracias por acompañarnos.